días, público presente, público televidente, Universidad Dominicana OIM, Recinto Puerto Plata, Ingeniero Rafael Osborne, un servidor. En este hermoso día, 27 de julio de 2019, presentaremos el grupo de Seminario de Tecnología Avanzada, uno de los más magníficos grupos de esta institución. Este grupo pertenece a Lenguas Modernas, mención educación, o educación mención idiomas. En este día vamos a presentar el libro de Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, un libro muy interesante que nos ayuda a nosotros mucho a entendernos. Antes que todo, vamos a empezar poniéndonos en manos del Señor. Vamos a invitar a un participante, inmediatamente él nos ponga en manos del Señor, empezará a hacer su exposición. Espero que lo disfruten. Buenos días, mi nombre es José Abel y ahora vamos a poner esto en manos de Dios. Amante Dios y Padre Celestial que moras en las alturas, Señor, en este momento te damos gracias porque tú nos has permitido llegar acá, Señor, sanos y salvos. Esta hermosa actuación que vamos a hacer, Señor, esta participación la ponemos en tus manos. Que seas tú tomando el dominio y el control para que todo salga bien, Señor. De igual manera, cuando terminemos, Señor, que seas tú llevándonos a nuestros hogares sanos y salvos, Señor. Yo te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Empezamos. Saludos, buenos días. Nuevamente, mi nombre es José Abel Marmolejos. Les estaré hablando sobre la inteligencia emocional de Daniel Goleman. Antes de empezar sobre lo que es el tema, me lo voy a dar una breve introducción de lo que es el libro, lo que Daniel Goleman quiso transmitir al público que iba a tomar partícipe de este hermoso libro. La inteligencia emocional, en lo que expresa Daniel Goleman, es más o menos el yo interior, cómo usted se comporta, lo que usted siente, sentimientos. Él hace énfasis en que una persona que tiene dominio de sus emociones o que tiene una inteligencia emocional es capaz de no crear conflictos con nadie, de llevar una vida organizada al 100%, ya que la inteligencia emocional es la forma en cómo manejamos nuestros sentimientos, cómo tenemos el dominio y el control de todo lo que sentimos. El desafío de Aristóteles, ese es un subtema del libro. En este hace énfasis en una breve historia sobre un chofer, el cual era chofer de bus. Las personas cuando se montaban, que iban a ir a su trabajo, siempre iban con una cara de enojo, de que no querían llegar a trabajar. Y él todos los días, a todo el que entraba le hacía un saludo. Él saludaba a todo el mundo y le hacía una bulla, una chelcha, por así decirlo. Y todo el que entraba bravo salía contento. Y las personas se preguntaban cómo era capaz de hacer eso, si era psicólogo o algo así. No, él tenía dominio de sus emociones. Él tenía su inteligencia emocional era bien alta y él podía entender los problemas que los demás estaban pasando. Por eso él se ponía en su lugar y de cierta manera le cambiaba su forma de pensar. El cerebro emocional. Aquí vemos una historia donde dos padres iban con su niña de 5 años en un tren y el tren descarrila. Ellos logran salir, pero la niña se queda adentro. Ellos en su papel, en su rol de padres, no lo pensaron y se lanzaron al río donde cayó el tren y lograron sacar a su niña. Pero en ese acto ellos perdieron la vida. Aquí vemos que el cerebro emocional funciona de una manera impredecible. Las emociones a veces no se pueden controlar, simplemente se actúa. Anatomía de un cerebro emocional. Aquí vemos que una niña quería como darle una sorpresa a sus padres y se tranca en un closet mientras ellos salen. Cuando ellos entran, el padre llega y escucha como un ruido en el closet de arriba y sube a ver qué pasa. Él toma su pistola porque pensaba que su niña estaba en peligro. Cuando la luz está apagada y él abre el closet y la niña le brinca encima, pero él no pudo como canalizar que era el grito de su hija. Y él
su pistola la agarró y le dio 2 disparos. La niña perdió la vida inmediatamente. El cerebro también actúa de manera impredecible por la intención de proteger a un ser querido. Él terminó con la vida de su propia hija. También aquí vemos que un joven que estaba preso y había salido de prisión en esos días, estuvo preso por robo, atraco, también consumo de estupefacientes. Él andaba en la calle, él decía que él ya no iba a volver jamás a caer en prisión, pero tenía su familia y tenía que llevarle comida. Y él dijo que iba a ser algo, iba a ser un atraco, y iba a ser la última vez que él lo iba a cometer, ese atraco. Y él entra a la casa, y cuando ya está adentro, él está buscando el dinero, pero escucha un ruido, y eran 2 gemelas que vivían, hacían roommate. Entonces él escucha un ruido y ve que hay una de ellas ahí. Entonces ella se intenta defender, y en ese proceso entra la otra. Entonces ahí él no le quedó más remedio, ya lo conocieron, de dispararle, y la mató a las 2. Eso se conoce como la muerte de las 2 roommates en Nueva York. Bueno, hasta aquí mi parte, espero que les haya gustado, espero que haya sido de una gran comprensión. Abel, un servidor, estuvo con ustedes. Muy buenos días, mi nombre es Emily de Anibel Noesi Medina. Soy estudiante de Lenguas Modernas y en la mañana de hoy les estaré hablando sobre el tema de la inteligencia emocional. Muchos de nosotros nos preguntamos qué es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la forma de cómo nosotros percibimos, comprendemos, utilizamos y manejamos nuestro corazón y nuestro cerebro en conjunto para nosotros realizar las cosas como debemos hacerse. Normalmente el ser humano tiene una debilidad que son los sentimientos o las emociones. Esto justamente es lo que no nos permite controlar las cosas en el momento preciso. Cuando digo controlar me refiero a que nos dejamos llevar por sentimientos como la ira, la envidia, el egoísmo, entre otros. Actuamos por impulso cuando nosotros sabemos o estamos conscientes de que una decisión puede traer sus consecuencias. Lo que pasa con nosotros los seres humanos es lo siguiente. Nosotros utilizamos un 1% de lo que nosotros en nuestro organismo conocemos como el consciente. El otro 99% es el inconsciente que nosotros decidimos no utilizar, pero que si nosotros no detuviéramos a pensar o analizar las consecuencias de cada actividad o decisión que tomamos en nuestras vidas, seguro que nuestras decisiones en el momento serían todas la contraria. Y les voy a explicar por qué. Es simple. Cuando nosotros estamos en un empleo, normalmente pensamos que merecemos algo más. Estamos en un empleo donde nosotros estamos haciendo 50,000 pesos mensuales, que no es un sueldo mínimo, con comisiones, y pensamos que irnos a trabajar a un lugar donde tengamos un sueldo mínimo con más comisión nos va a convenir más. Pero lo que no sabemos es que no siempre vamos a tener los clientes para venderles y tú hacer una comisión de $2,000 o $5,000, que es lo que en tu mente ya tú te estableciste, porque tu corazón te hizo pensar que sería así. Ahora bien, esto también pasa en la vida amorosa. Duramos 6, 5, 8, un mes con una persona que nosotros siempre, valoramos como que sería la persona que va a estar con nosotros en nuestra vida por siempre. Porque simplemente nosotros no nos detenemos a pensar con el 99% del inconsciente que no utilizamos, todo lo que está debajo del consciente, cuáles serían las consecuencias de nosotros estar con una persona que no nos conviene. ¿Qué tanto progreso emocional, físico, nosotros como persona tenemos unida a esa persona? Solamente nos dejamos llevar en el momento por lo que nosotros estamos sintiendo, cómo nos estamos sintiendo, pero no vemos la realidad de las cosas a largo plazo. Un error garrafal que nosotros los seres humanos cometemos a diario. La inteligencia emocional se hizo justamente para saber tomar decisiones que te convienen en la vida. Nosotros debemos analizar antes de decir algo. ¿Por qué? Luego de que está dicho no podemos revertirlo.
Si lo dijiste y se malinterpretó, no puedes cambiarlo. Simplemente puedes pedir excusas, pero ¿qué va a hacer la otra persona con una excusa? Igual no vuelve a verte de la misma manera, porque si lo entendió mal, va a seguir entendiéndolo así todo el tiempo, aunque tú le pidas disculpa. ¿Qué es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando nosotros vayamos a actuar o hacer? Debemos tomar nuestro tiempo. Dios lo dice claramente, cada cosa tiene su momento. A veces nos precipitamos a tomar decisiones simplemente porque estamos seguros de que va a funcionar, pero nosotros solamente aceptamos en un 1% por casualidad, no porque realmente iba a funcionar. El otro 99% son las decisiones erróneas que tropezamos, la mayoría se vuelve a levantar, otro por ciento bastante grande no lo hace. Y cometemos el mismo error 1, 2, 3, hasta 4 veces. Y es normal, somos humanos y podemos equivocarnos. Pero ¿cómo nosotros corregimos todos los errores y las cosas negativas que tenemos en nuestras vidas? Es simple, solamente detente a pensar. Analiza la consecuencia de cada cosa, de cada decisión, de cada persona que aceptas en tu vida. Y luego de ahí, solo ahí te darás cuenta cuán importante es nosotros como seres humanos tener una inteligencia emocional. El equilibrio es el siguiente. Tener una balanza, de un lado tenemos nuestro corazón, de otro lado tenemos nuestro cerebro. Lo que tenemos que hacer es ponerlos ambos en sintonía, no solo pensar con nuestro corazón, sino también pensar con nuestro cerebro, sentir con nuestro corazón y unir ambas cosas. El resultado de esto, ¿qué será? La decisión correcta, lo magnífico, lo que nosotros debemos tener y hacer, lo que nosotros debemos seguir, nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestro cerebro en armonía es lo que siempre debemos tener. Esto es todo de mi parte y muchas gracias. Que tengan un feliz día. Buenos días, amado público televidente. Hoy le estaremos hablando de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la capacidad del ser humano para conectarse con otras personas. De una manera más clara, es unir el cerebro con el corazón. Pero la gran pregunta es, ¿cómo podemos poner inteligencia en nuestras emociones? Existen 5 esferas principales. Número 1, conocer las propias emociones. Conocer nuestras propias emociones supone conocer nuestros actos, tratar de controlarnos a nosotros mismos, y esto supone la clave de la inteligencia emocional. Número 2, manejar las emociones. Debemos aprender a manejar las emociones para controlarnos, para conocerlas. La tercera es la automotivación, que no necesita explicación. Es cuando tú mismo te motivas para hacer algo. La cuarta es conocer las emociones de los demás. Esto supone la empatía. Cuando tú puedes entender los problemas de los demás, es como meterse en el zapato de los demás. Y la quinta es manejar las relaciones, y manejar las relaciones es poder manejar a los demás. Existen 2 mentes, una piensa y la otra siente. La mente racional es capaz de analizar y meditar, y la mente emocional es la que se encarga de los sentimientos. Cuando la emoción es muy grande, la inteligencia disminuye. Les voy a dar un ejemplo. Cuando una persona está muy enojada, que mata a otra persona, cuando esa persona se calma, se da cuenta de lo que hizo, y hay muchos casos donde la persona no quiso hacer eso, se arrepiente de lo que hizo. Pero, ¿para qué son las emociones? Esta es la gran pregunta. Aquí en la historia que contó Abel de la chica, de la joven que le dijo a su papá que iba a estar en la casa de un amigo, y estuvo arriba en el closet, y luego el papá oyó unos ruidos, esa historia que contó Abel, esto
es porque hace mucho tiempo, en las 50 generaciones de seres humanos, lo que funcionó mejor fue las emociones, porque ellas nos ayudan a estar alerta. Eso se los voy a explicar más tarde. ¿Para qué es que sirven las emociones? Las emociones son impulsos para actuar. Como por ejemplo, la ira hace que tu sistema se acelere y manda la sangre hacia tus manos. Esto hace que tus manos sean más fuertes, se hagan más fuertes porque tienen más circulación de sangre y tú puedas golpear al enemigo. Por eso se te hace más fácil tomar un arma o golpear a una persona cuando tienes ira. El miedo hace que la circulación vaya a las partes, a las extremidades del cuerpo, haciendo que se te haga más fácil huir del atacante. Es como un sentido de alerta. La felicidad inhibe los sentimientos negativos, haciendo que te sientas bien, mucho mejor. El amor hace todo lo contrario a lo que es la ira y el miedo, haciéndote sentir satisfacción, sentido de cooperación. En la sorpresa, las cejas se suben, haciendo que tú logres mayor alcance y puedas visualizar mejor el acontecimiento que se está dando y puedas identificar y salvarte. En el disgusto se bloquean las fosas nasales, haciendo que el olor no pueda pasar. Las emociones también influyen en las enfermedades. Por eso existen unas enfermedades que son causadas por los sentimientos. Se llaman enfermedades psicosomáticas. El sistema inmunológico también puede aprender, liberando una hormona que se llama cortisol, al contrario de la felicidad, que te hace sentir mucho mejor y hace que las enfermedades desaparezcan. Muchísimas gracias, esto es todo por hoy. Los dejo con lo siguiente. Chao. Muy buenos días, compañera de clase, público televidente. Mi nombre es Orlando Toribio y en esta mañana le estaré hablando acerca de las raíces de la empatía y las artes sociales. Si definimos lo que es la empatía, se define como la definición es la capacidad cognitiva de percibir un contexto común, lo que otro individuo puede sentir. También es un sentimiento de participación efectiva de una persona en la realidad que afecta a otra. Como la compañera anterior estuvo hablando un poquito de la empatía, es la conexión entre yo y otra persona. La empatía lo podemos ver como un árbol que tú lo acabas de sembrar. Usted lo cuida y ese árbol permanece y da fruto y es frondoso. Así mismo es la empatía. La empatía se comienza desde las raíces. ¿Por qué le digo desde las raíces? Porque comienza desde el hogar. Muchos de nosotros tenemos hermanos, tenemos familias y cada uno de nosotros somos diferentes a otro. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo 4 hermanos y hay uno que es muy diferente a los demás. Él piensa que, por ejemplo, cuando nosotros hacíamos algo, él lo tomaba de otra manera. En ese caso, ahí que uno tiene que ayudar a esa persona para que esos sentimientos que tú sientes de esa persona que son buenos, él lo pueda sentir de esa manera. La empatía también se define cuando usted hace algo bien, usted se siente bien con usted mismo. Cuando usted ayuda a otro, usted se siente bien con usted mismo. Hay varias pautas para usted poder conectar con otra persona. Una de las pautas que usted debe de tener es escucharlo. Cuando usted tiene una persona enfrente de usted, o puede ser un familiar, y está hablando con usted debe de escuchar su opinión. Usted debe de escuchar lo que él necesita. Y de esa manera usted lo puede ayudar. Otra manera también es sirviéndole. Cuando usted le sirve a esa persona,
también una manera de poder cambiar y poder también cambiar su actitud. Algo muy interesante también, que la empatía también, usted también la puede concretizar en donde quiera que usted esté. Puede ser en el trabajo, en el hogar, donde quiera. Usted mostrando el ejemplo y usted ayudando a otra persona para que puedan cambiar. Hay una historia mientras estuve estudiando el material. Había una pareja muy recién casado. Esa pareja estaban en el camino, ya se habían conocido, pero cuando se casaron ya era muy diferente. Asimismo con el matrimonio, cuando uno está en amores, o sea, conociéndose, y se casa, ya la cosa como que es muy diferente. Asimismo con esa persona mientras estuve leyendo el material, dice que él tenía una empatía muy mala. Mientras la esposa le hablaba cosas positivas, él siempre se le encontraba muy diferente a lo que ella le decía. Una de las maneras como ella le ayudó fue siempre mostrando el respeto a él y sirviéndole. De esa manera él pudo encontrar el deseo de cambiar y al final pudo cambiar con la actitud que ella mostró. Algo muy interesante también, que las artes sociales, por ejemplo, hoy en día hay muchas personas que son incapacitadas, que no pueden, que tienen una incapacidad mental o una incapacidad que no pueden caminar o algo. Esas personas tenemos que tratarlas como nosotros mismos. ¿Por qué? Porque esas personas siempre obtienen lo que es de la arte, la música, o saben pintar, o saben cantar, lo que sea. Pero esas personas son muy importantes ante nosotros y ante Dios. Algo interesante también, que cuando nosotros compartimos esas artes sociales con los demás, también a nivel mundial lo pueden conocer con los gestos y lo que uno puede también mostrar. Nosotros como seres humanos tenemos que enfatizar, concretizar y también ayudar a otras personas para que puedan concretizar unos con otros. Muchas gracias. Mi nombre es Nicole Mercedes Ramos Javier y voy a estar hablando sobre la inteligencia emocional aplicada. Esta da a conocer las percepciones de los seres humanos, las emociones, cómo saber manejarlas, cómo comprender las emociones, pero sobre todo cómo utilizar las emociones. La inteligencia emocional aplicada también hace un análisis de diferencia en los aspectos de la vida cotidiana, la capacidad de reconocer los sentimientos propios y los ajenos y la habilidad de manejarlos, examinarlo, cómo esto pueden ser, cómo esto pueden ayudarlo, cómo esto pueden destruir nuestras relaciones, pero sobre todo cómo puede edificarlas. Aquí le tengo una pequeña reflexión que se llama enemigos íntimos. Enemigos íntimos hace referencia a un dato muy importante sobre los divorcios, a las estadísticas. Dice que más del 70% de las relaciones está totalmente destruida por causa de los celos. Dice que mayormente los hombres son optimistas, y las mujeres más sensibles. Puede decirse que había una joven o una pareja que tenía unos hijos, entonces él le era infiel, él salía mucho a la calle, él tenía muchas mujeres por todos los lados, pero ella trataba de sobrellevar su relación por sus hijos y no debe de ser así. Ninguna mujer debe de tratar de adaptarse solamente por los hijos, sino un matrimonio es de dos, la pareja es de dos. Mayormente los niños, cuando las parejas sufren divorcios, sufren demasiado, hasta llegan a un punto de traumatizarse, por decirlo así. Dice que para que una pareja pueda tener estabilidad matrimonial,
debe de haber comprensión, deben de tener charla, pero sobre todo también deben de hablar, deben de reunirse y también de unir las emociones, de decir un repertorio emocional. Un repertorio emocional viene siendo cuando cada persona o cada pareja se reparte sus necesidades, que le dice yo necesito esto, que yo necesito que usted me comprenda, sobre todo a tener confianza para hablar con su pareja. Ejecutivos con corazón. Ejecutivos con corazón es una reflexión que llega muy a fondo. Hace referencia a Mark Brock. Él era un piloto, un jefe y muy autoritario. Era una persona que se sentía superior a los demás. Un día, cuando estaba pilotando su avión, el tren de aterrizaje no se desplegaba. Entonces trató simplemente de dar vueltas y vueltas en la pista de aterrizaje hasta que gastó todo su combustible. Pero sus compañeros estaban muy preocupados. Entonces provocó un accidente en el cual perecieron 10 personas. Esa es una pequeña reflexión que hace énfasis a lo que un verdadero jefe debe de hacer. Debe de tener unión, debe de hablar con sus demás. Dice que un jefe no debe ser un jefe, sino que debe de trabajar con el corazón y no con la mente. Manejarse con el corazón. Dice que ha demostrado que la mayoría de los ejecutivos se sentían que su trabajo exigía que usara más la cabeza y no su corazón, y no debe de ser así. Un verdadero jefe debe de ser solidario, debe de ser consciente de las necesidades que tengan sus demás personas que trabajan con él. Esto es todo de parte. Muy buenos días, mi nombre es Tulio, soy estudiante de lengua moderna y le estaré hablando de varios temas. Empezaré hablando de la mente y la medicina. Esta es una historia de un joven que sintió un ligero dolor, el cual se vio obligado a ir al médico. En el proceso le hicieron un análisis de la orina, el cual le mostró un rastro de sangre. El doctor le estuvo dando indicaciones que él debía ir al hospital para que se hiciera una prueba de citología renal. Citología renal tiene que ver con lo que es el cáncer. Esto se transmite a través de la orina. El doctor le estaba dando todas las indicaciones y el día y la mente como medicina. La mente como medicina. La mente como medicina. Esto tiene que ver el pensamiento y las emociones. La mente tiene que ver con, te puede curar, te puedes alimentar dependiendo del uso que tú le des. Si tú tratas tienes mal estrés, puede
tener mal con una puerta abierta a la oportunidad. Cada mañana, cada vez que nos levantamos, tenemos una oportunidad en la vida, ya que podemos conseguir nuevos empleos y ser grandes en el futuro. El Grisolito familiar. Esta es una historia de una familia que en ese momento estaba pasando por una crisis. Clad en Anne estaban enseñando a su hija María a cómo jugar en un videojuego. Su padre tenía un temperamento fuerte para enseñarla y él gritaba y la niña se ponía nerviosa. La madre, al ver la actitud como él la enseñaba, ella le reclamó al padre para que tuviera otra actitud de cómo poder enseñarle, que ella aprendiera mejor. El padre entró en razonamiento y empezó a hacer las cosas como debía. Más tarde, la niña pudo aprender y la familia empezó a tener nuevas motivaciones, se veían felices y estaban contentos y todo fluía normal. El Grisolito. Cada persona es valiosa en la vida, ya que tendemos a ser como un vaso de cristal que por cualquier cosa dependiendo con quién nos juntemos, de la forma que nos hablan, el vaso empieza a... Esto es todo de mi parte y el compañero continúa. Muy buenos días, compañeros. Mi nombre es Ángel Gabriel Bravo Díaz y les estaré hablando acerca del trauma y la reeducación emocional. A veces tenemos un acontecimiento tan atemorizante en el cual nos deja marcado durante toda la vida, incluso años, meses, o nos acompaña hasta nuestra muerte. Llegan momentos, por ejemplo, en el que un acontecimiento te es tan atemorizante en que se queda como parte de ti. Por ejemplo, en 1979, en una escuela de Cleveland, un antiguo estudiante de allá, llamado Patrick Purdy, se presentó un día y con una pistola calibre 7.22 empezó a disparar a todos los niños de primero hasta tercer grado de primaria. Fueron 7 minutos de interminable agonía, los cuales fueron marcados durante todos los niños. Al final de llegar el momento de llegar a la policía, este joven decidió suicidarse en frente de todos los niños. Hubieron 5 muertos y 29 heridos. Duraron algunos 7 meses que los niños no salían a jugar en su hora de recreo. Hubo un tiempo en el que los niños, cuando se estaban readaptando a su sistema normal, que simplemente se paraban y miraban el patio. Aquella zona en la cual había pasado este suceso, ellos la denominaban como la zona maldita. Esos niños optaron por tener un trastorno por estrés postraumático. En estos momentos aterradoramente vividos que ellos vivieron, recuerdan profundamente cada momento que pasó ahí. Ya luego, para empezar a readaptarse, ellos decidieron empezar un juego llamado Purdy, el cual se usaba para empezar a revivir esta situación que ellos habían vivido. Luego de un tiempo, ellos decidieron volver a reivindicarse en su sistema, pero aquellas huellas sangrientas quedaron marcadas en sí. El terror congelado en la memoria. Esto se basa, por ejemplo, en aquellos recuerdos que no puedes escapar de sí. Por ejemplo, en el Holocausto nazi, que fue algo que marcó demasiado el antes y después del mundo.
hubieron bastantes muertes, incluso un 75% de las personas que lo vivieron, todavía 50 años más tarde seguían repitiendo cada momento de este día. Se han escuchado comentarios que dicen que la persona que no ha revivido ese momento o que puede dormir simplemente no estuvo en aquella fecha. Hay un concepto de reaprendizaje, el cual es algo que la mayoría usamos para reaprender lo aprendido. ¿En qué sentido? En que a veces uno tiene un momento en que ya tiene un concepto básico de algo, lo cual algo nuevo se le puede seguir implementando y tenemos una mejor técnica para empezar a hacerlo. El temperamento no es el destino. Según Jack Kagan, él dice que hay 4 temperamentos básicos, los cuales son optimista, abierto, melancólico y tímido. No es que el niño ya de por sí sepa desde el vientre en qué va a nacer, pero de cada 5 niños hay uno que sale tímido y 2 que salen abiertos. La neuroquímica de la timidez, esta se basa en que llega un momento en que, por ejemplo, el niño desde los 8 meses ya sabe si va a ser tímido, si va a ser abierto, etc. Pero en comparación con un gatito, ya al mes tú te puedes dar cuenta si el gatito es tenso o es rígido debido a las situaciones desconocidas. También hay personas con un temperamento alegre. Este es el que las personas usamos para no darle tanta importancia a las acciones trágicas que vivimos día a día. Por ejemplo, una persona se puede caer y al final, cuando se cae, si la persona se ríe de sí mismo, no le da importancia, esta persona puede ser categorizada por una persona de temperamento alegre. También, cómo se domestica la hiperexcitable amígdala. Esta, por ejemplo, es la cual a veces como niños tenemos cierto temor a la oscuridad, a la altura, y ya llega un momento en que cuando nosotros crecemos olvidamos ese temor. También la infancia es una puerta abierta a la oportunidad. ¿En qué sentido? En el que usamos la infancia como un sinnúmero de opciones que tenemos para seguir avanzando hacia la sociedad. Desde ahí podemos ir desarrollándonos de una manera u otra. En la infancia también tenemos momentos claves, los cuales los podemos usar para empezar a desarrollar las acciones que vamos a tener en el mañana. Esto es todo de mi parte. Muchas gracias. Ángel Gabriel con ustedes. Mora, soy estudiante de Postmoderna y hoy les estaremos hablando sobre la fragmentación emocional. Esta hermosa historia se trata de dos, no puedo decir hermosa historia, pero se trata de 2 jóvenes en los cuales hace muchos años tenían problemas. Un día en la escuela de Brooklyn, uno de ellos, por temor que el otro diera una paliza, cogió una pistola de calibre 38 y le tiró a quemarropa. Este incidente ocurrió por el problema de no saber cómo enfrentar nuestras emociones. Cuando nosotros enfrentamos nuestras emociones, debemos de pensar la consecuencia que eso puede traer. Si nosotros tenemos problemas con alguna persona, no podemos pensar en qué puede estar pensando esa persona, qué daño me puede hacer esa persona, y antes de yo buscar la parte negativa de esa persona que me puede hacer daño, tratar de buscar un diálogo y una solución. ¿Qué pasó con esos 2 jóvenes? Al tener ese problema, nunca el otro se le acercó y le dijo, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué tú tienes problemas conmigo? Sino que él quiso tomar, no supo controlar sus emociones y quiso coger él mismo, en vez de buscar ayuda de problemas que ellos tenían anteriormente y enfrentarlo en terapia, sea con profesor, sea con lo que sea, él quiso mejor determinarlo así y terminó quitándole la vida a su compañero. En Estados Unidos esto siempre pasa en la mayoría de las escuelas, como el compañero anterior habló. Muchos jóvenes no tienen el control de sus emociones, en los cuales hay mucha matanza, hay mucho peligro en las escuelas. No tienen, nosotros como padres no estamos seguros cuando mandamos a nuestros hijos a las escuelas, porque pasan esos incidentes que no deberían realmente pasar. Tenemos que controlar nuestras emociones, ya sean buenas, ya sean malas. Tenemos que
echar hacia adelante. No debemos solamente enfocarnos en lo negativo, sino en lo positivo de cada emoción de nuestra vida. También les voy a hablar sobre el costo de emocional. Esto es una muy linda reflexión que un maestro pasaba lista, diferente a como lo hacen todos los maestros. Este maestro quiso, pasando lista, un ejemplo, si decía un ejemplo, vamos a suponer, Nicole, ¿cómo tú te sientes del 1 al 10? Yo decía, bien, excelente, emocionada, relajada, ok. Maribel, ¿cómo tú te sientes del 1 al 10? Ok, 5. Él se daba cuenta cómo Maribel estaba, un ejemplo, en su autoestima, y cómo estaba Nicole. Entonces él buscaba una estrategia de cómo pasar lista y cómo cada emociones de cada alumno en ese momento se sentía en el aula. Entonces él buscaba de que cada alumno, cuando pasaba la lista y decía cómo se sentía del 1 al 10, todo lo que estaba emocionado, todo lo que estaban bien, todo lo que estaban seguro de sí, a otros que se sentían incómodos, inseguros, que tenían problemas. Entonces él trataba como de unificarlo para que esas emociones, para que ese sentir, para que esa alegría se transmitieran uno con otro. Es una forma muy linda y muy hermosa de que si nosotros como futuros maestros pasamos lista de esta manera en nuestra vida, en nuestro entorno, en nuestro alrededor, buscar la parte positiva de cada uno de nosotros, de cada uno de los alumnos de nosotros, y darle esa emoción de que si un niño viene con problemas, de darle algo positivo, de darle algo que marque su niñez durante ese transcurso, que tú seas un maestro que cuando veas a la calle, tú hagas marcado a ese niño por algo positivo, tú hagas marcado a ese niño por algo, por una emoción, por algo que tú no tuviste en tu infancia, por algo que tú debiste hacerlo, y que cuando digan, profe, qué hermosa está, esa fue la profesora que un día me vio tirada en el piso y hoy estoy aquí por ella. Es todo de mi parte, espero que les haya gustado. Muy buenos días a todos, compañeros televidentes. Mi nombre es Miloika Rafaelina Cabrera Mejía, como pueden observar, y hoy estaré compartiendo con ustedes o haciendo énfasis en algunos temas muy importantes de este libro, Inteligencia Emocional, del escritor Daniel Coyle. Sin más preámbulo, voy a iniciar con una breve definición, unas palabras acerca de qué se entiende por emociones. Las emociones son fenómenos psicofisiológicos que representan modos eficaces de adaptación a ciertos cambios de las demandas ambientales. Como ya muchos compañeros han relatado breves historias, cuando nos encontramos en ambientes turbios, debemos sentarnos y pensar para no actuar de manera impulsiva. Esta definición o las emociones ha sido un tema que ha estado eludiendo durante más de un siglo a los psicólogos, filósofos y teóricos encargados de este debate. El diccionario de la Universidad Oxford define la emoción como la agitación o perturbación de la mente, sentimiento, pasión o cualquier estado mental vehemente o agitado de la mente. Las emociones, existen centenares de emociones y muchísimas más mezclas, variaciones, mutaciones y matices entre ellas. Los encargados de este debate aún no han podido llegar, todavía no están de acuerdo sobre cuáles son las emociones que pueden ser consideradas como primordial o primarias, de las cuales se pueden derivar todas las demás. Pero aquí les muestro estas emociones propuestas para ser primordial por ellos mismos. En primer lugar tenemos la ira,
y vemos que de ella se derivan un montón la rabia, el enojo, el resentimiento, entre muchas otras. Vemos la tristeza, que se deriva la aflicción, la pena, el desconsuelo, el pesimismo, el miedo, la ansiedad, la aprensión, el temor, la alegría, que es cuando tenemos felicidad, el gozo, la paz, la tranquilidad, el amor, que nos da la confianza, la amabilidad, la afinidad y la devoción. Pero estamos de acuerdo de que no todos los teóricos están de acuerdo con esta lista que se ha hecho de las emociones propuesta para ser primordial, y esta lista no resuelve el problema que conlleva el debate que ellos tienen sobre las emociones. Porque, por ejemplo, ¿qué sucede con emociones como los celos, que combina el miedo con la tristeza, emociones como las virtudes, la fe, la esperanza, el amor? Cuando tenemos esa esperanza de lograr un objetivo, la fe de mantenernos firmes en nuestras creencias. También otros sentimientos como por ejemplo el resentimiento o esas emociones negativas como la depresión, la duda, entre otras. No cabe duda de que los psicólogos y filósofos no tienen una conclusión acerca de cuáles son las emociones primarias. Solamente hay propuestas, porque este campo es muy amplio y todavía se encuentra sobre el tapete este debate teórico. Hasta aquí mi parte, muchas gracias. Fuerte aplauso. Universidad Dominicana OIM, Recinto Puerto Plata, ingeniero Rafael Osborne, un servidor. Esperemos que ustedes disfruten esto desde su hogar. Chao.